Tenemos aquí al señor Séneca, que sí, básicamente parece, búsquenlo en internet, parece un vagabundo. Pelo desaliñado, barba desaliñada. Pero bueno, ya, estamos acá, otra vez, acá, otro sábado, para seguir grabando sobre la brevedad de la vida del señor Séneca. Ahí les va. Mientras me echo mi desayuno. Ok. En la anterior entrega, nos habíamos quedado en el capítulo 5. Donde habla justamente del divino Augusto. Yo creo que este puede ser el último ya video que pienso hacer sobre Séneca, porque aparte en este club de lectura donde ya estoy, lo había mencionado antes, estamos empezando a leer Epícteto, así que a partir de esto quiero hacer otro tipo de... Más bien quiero moverme con Epícteto y supongo que después vamos a leer a Marco Aurelio, entonces vamos a seguir yendo por esa línea de los estoicos. Luego puedo seguir leyendo lo que ustedes quieran. Los libros que he venido ya leyendo, incluso releyendo cosas que he venido repensando. De ahí en adelante voy a ver los libros que a lo mejor ya he leído. He leído uno de epicureísmo que me pareció buenísimo. ¿Por qué no leer un poquito de Platón? No sé. Me voy a dejar llevar a ver a dónde me llevan este tipo de lecturas, qué curiosidades desbloquean y qué profundidades, digamos, o qué temas en los que quisiera profundizar un poco más. Por lo pronto, yo creo que conocer a los estoicos es algo muy básico, que no creo que todo el mundo debería hacer, pero es algo que yo quisiera hacer, conocer a los clásicos estoicos y luego seguir conociendo las ideas de otros filósofos. Porque obviamente si la filosofía se acabaría en el estoicismo, si el estoicismo sería la máxima de las filosofías, la filosofía se hubiera quedado ahí. Todos después de los estoicos hubieran dicho no hay nada más que decir, los estoicos lo dijeron todos. Y no es así. Entonces vale la pena seguir dejándome llevar por la curiosidad, a ver dónde me lleva estas, o qué otro tipo de ideas puedo conocer de otros filósofos. Entonces, ok, yendo al punto de una vez. En el capítulo 5 habla de el divino Augusto, ¿no? Que viene después de César, quien los dioses concedieron más bienes que a cualquier otro, vivía siempre deseando la quietud y pidiendo que lo librasen del peso de la república. En este capítulo, Séneca te cuenta muy rápidamente, muy simple, que este hombre, como otros, no pudieron nunca entender o ser libres, ya sea de su cargo o de sus bienes. Y es aquí donde, digamos, vamos a decir, hay un plot twist interesante que yo por lo menos tengo la necesidad de expresarlo con el señor Séneca. ¿Cuál es? Que la primera parte, en el anterior video, hablamos de que Séneca te dice, haz un balance de tu vida. Más o menos es una contabilidad de dónde se está yendo tu tiempo y vas a darte cuenta que lo estás desperdiciando. Sobre todo en estas apariencias o en querer satisfacer a lo mejor a los otros o dejarte llevar por las peticiones o los requerimientos de los otros sin pensar qué es lo que tú quieres o sin pensar o sin conocerte a ti mismo, ¿no? Pero en pocas palabras, creo, por lo menos lo que me resonó a mí fue esto de estás perdiendo mucho tu tiempo, ¿no? Y esto puede tornar en algo muy tóxico. No sé bien cómo explicarlo, pero yo siento que esto puede tornarse en algo muy tóxico porque, bueno, no sé, yo tal vez lo he aplicado mal en mi vida, pero yo sentía esto como, ok, estoy perdiendo mi tiempo, voy a organizar mis días, voy a ser más productivo, voy a tener todo el tiempo algo que hacer. Es decir, me levanto en la mañana, hago ejercicio, me voy a trabajar, almuerzo, luego sigo trabajando, termino mi trabajo, me voy a meter a un diplomado porque tengo tiempo como que de 7 a 12 que podría dormirme. Me voy a meter a un diplomado o me voy a poner a seguir aprendiendo cosas o a seguir trabajando en la noche en la cama. Antes de dormirme me voy a poner a leer porque tengo que seguir aprendiendo, tengo que seguir capacitándome, tengo que ser más rentable o más productivo
o más lo que sea, avanzar más, ¿no? Porque aparte, no sé, siento que hay esta competencia con, a lo mejor con un resto de personas que no conozco, pero que no son tan capaces, o son más capaces que yo y tengo que alcanzarlos y superarlos, ¿no? Entonces, vivir en esta ansiedad, yo creo que, porque, no sé, te da una ansiedad tremenda vivir en este estilo de vida. Tener todos los momentos ocupados, o por lo menos salir y decir, ¿qué voy a hacer esta hora? No tengo tiempo libre, voy a llevarme un libro o voy a ponerme un podcast para seguir aprendiendo, para seguir capacitándome. No desperdiciar nada, a exprimir todos los minutos que tiene el día. Más adelante lo va a decir Séneca. Creo que esta era una vida que me parecía, o sea, yo la he experimentado por mucho tiempo, todavía siento que estoy en ese aspecto. Sin embargo, siento que no me está trayendo ningún bien este tipo de vida porque siento que no disfruto nada, siento que simplemente vivo nervioso, ansioso. Y ya no disfruto las cosas que estoy haciendo porque estoy pensando justamente en ser más productivo, ser más eficiente y pensar en el siguiente momento que viene de mi día. Pero ¿qué es lo que te dice Séneca? Luego, habla del divino Augusto y de otro hombre. Pompeyo Craso, Marco Tulio Cicerón, no importa quien sea, pero te dice, o sea, el divino Augusto, que los dioses lo colmaron con tantos bienes, nunca pudo tener su descanso. Este otro hombre que habla en el capítulo, no importa, pero le dice, estoy en mi villa de España, estoy en mi villa de Tusculano, tal vez no es España, disculpen, medio libre, ¿no? Y el tipo dice, ¿cómo alguien puede ser medio libre? O eres libre o no lo eres, ¿no? Y creo que aquí habla de algo más interesante, lo hace creo que en el siguiente capítulo también, como el peso que tienen las cosas. Y aquí quiero hacer este pequeño paréntesis, ¿no? No sé si es a partir de los estoicos que yo pensé esto, pero creo que fue como que yo pensaba esto y luego los estoicos me dijeron como que, pues, bueno, claro, hombre, o sea, esto tiene sentido. Que yo decía, no me gustaba mucho comprarme las cosas más caras porque luego decía, oye, es que las cosas caras también hay que mantenerlas. Y tener muchas cosas hace que uno esté pensando justamente en las cosas que uno, que uno está poseyendo, ¿no? O que uno tiene. Pequeño ejemplo, yo juego frontón. En mi experiencia, en lo que yo estoy viendo, o en los años que tengo de experiencia, la marca de raquetas que me gusta no hace una innovación notable cada año. Es decir, para mí las marcas de raquetas de la marca que me gusta comprar, digo, los modelos de raquetas de la marca que me gusta comprar, no han ido innovando en una tecnología que se note el uso de la primera raqueta que hicieron y la 10ª que han sacado en esos 10 años, vamos a decir. No es que se nota mucho la diferencia al momento de utilizarla. Sin embargo, tener la última raqueta te da otro tipo de cosas, te da prestigio, te sientes bien porque tienes la última, porque es bonita, porque tiene nuevos colores, tiene a lo mejor un detallito que no tiene la primera. Pero en mi caso, yo lo vi como un gasto insulso porque vale 5 veces más. Las raquetas se rompen. De hecho, ha habido como que también solo ha confirmado mi punto, como que he visto muchas personas que utilizando esta raqueta, la última, se ha roto la raqueta. Y yo he dicho, bueno, ok, yo tengo la raqueta a lo mejor más barata. No tengo la necesidad de comprarme la última raqueta. Porque incluso en el caso de que se me rompa esta última raqueta, que les digo cuesta 10 veces más, vamos a decir, cuesta unos 3,000 bolivianos, me va a doler más que cuando se rompa mi raqueta de 700 bolivianos. Entonces, es una justificación tal vez, a lo mejor alguien me va a pensar y va a decir, a lo mejor patética, en la manera en la que yo veo, digo, ok, es que tener cosas caras también hace, o sea, no me refiero a cosas que no sean de calidad. Me gusta tener cosas que tengan de calidad, pero si pienso que el precio está
muy inflado para la calidad de lo que te venden, digo, esto no vale la pena para mí. Porque luego voy a estar viendo que no se raye, que no se caiga, que nadie lo toque, que nadie lo mire, que no lo preste a nadie, porque justamente no sé cómo voy a tratar. Y si se pierde, me va a doler mucho ese dinero que se ha perdido, ¿no? Por un lado, yo creo que, o bueno, es la reflexión que yo le saco. Por otro lado, creo que lo que te dice justamente Séneca es como que este tipo tenía tantos bienes que ni siquiera sabía que tenía. No sé, tal vez hay alguien ahí que tiene tanta ropa que no sabe cuánta ropa en realidad tiene, o tantos utensilios de lo que ustedes quieran, de cocina, de pinturas para la cara, o de tipo de ropa deportiva, o de zapatillas, o de lo que ustedes quieran. Tenemos tantas cosas que ya ni sabemos qué es lo que tenemos y qué no. Creo que te decía justamente esto Séneca, o sea, como que, o sea, tú dominas las cosas, tú sé dueño de las cosas y que las cosas no sean dueñas de ti, ¿no? Pero no me quiero quedar aquí forever. Así que vamos al capítulo 6. Aquí les va otra frase para un domingo en la tarde que me parece aniquiladora. Resulta innecesario mencionar a muchos que, aunque considerados por los demás como los más dichosos, dieron ellos mismos testimonio de su desgracia. Sin embargo, estas quejas no sirvieron para corregirse ni para corregir a los otros. Mientras las expresaban en palabras, volvían con sus actos a sus viejas costumbres. Lo cierto es que, aunque nuestra vida se extendiera 1000 años, sigue siendo demasiado corta. No podemos detener ni impedir el curso de lo más veloz. Antes bien, dejamos que se vaya como si no fuese necesario y pudiera recuperarse. En primer lugar, menciono a aquellos que jamás se desocupan, salvo para el vino y la lujuria. Examina los días de estas personas. Observa cuánto tiempo pierden en contar, en vigilar, en temer, en adular, cuánto les ocupa sus propios asuntos y los ajenos, o los banquetes, que ya se consideran un oficio. Verás que ni sus males ni sus bienes les permiten respirar. Y termina el capítulo con esta frase: en nada se ocupa menos que en vivir, pues la ciencia de vivir es la más dificultosa. Pequeña interpretación, o resumen, si quieren. Te está diciendo Séneca que es como que hay mucha gente que desperdicia su tiempo sin darse cuenta. Hay gente que se lamenta, a lo mejor, se lamenta de ciertas desgracias, a lo mejor, que son de su propia causa. Vamos a decir adicciones, vicios, malos hábitos. Y Séneca justamente cuando dice 1000 años, 1000 años siguen siendo demasiado cortos. Lo que te quiere decir es que si uno no toma la decisión consciente de analizar en qué está perdiendo su tiempo, qué malos hábitos tiene que los están, vamos a decir, arrastrando hacia, vamos a decirlo así de manera general, hacia un mal lugar. Ese mal lugar lo digo de una manera abstracta porque ese mal lugar significará para unos una cosa y para otros otra cosa, ¿no? No voy a hacer una moralización aquí de cuánto es lo ideal no sé, en tragos, en cigarros, en un apetito sexual, no sé. No. Solo que te dice Séneca que como si alguien quiere cambiar, o si a alguien le das 1000 años, va a seguir siendo muy corto tiempo si esa persona no quiere cambiar, si esa persona no se pone en el papel de querer cambiar. La ciencia de vivir, dice, es muy difícil. Y me parece que es en el siguiente en el siguiente capítulo, donde dice como que la ciencia de vivir es muy difícil. Pero tú imagínate qué tan difícil la tienen aquellos que ni siquiera intentan aprender a vivir. Y aquí creo que se fue un poquito, pero aquí va a volver. En el siguiente capítulo, Séneca como que va a volver a esta idea de que ya había tocado al principio, ¿no? Esto de, ok, estás perdiendo tu tiempo, básicamente te dice. Entonces, bueno, organicemos el día, organicemos cada minuto del día para que en todo el día haga algo y no sienta que haya desperdiciado mi día. Hago un pequeño spoiler, pero justamente Séneca lo que dice en los siguientes capítulos es: no hay alguien más desdichado que el ocupado, que el que viva todo el tiempo ocupado, haciendo cosas a lo mejor sin ser consciente de lo que está haciendo, o dedicando su vida
a satisfacer a otras personas desde un punto de vista de, vamos a decir, el trabajo, sus jefes, su familia, y no pensar en lo que uno mismo quiere, ¿no? Entonces, te dice que esta ciencia de vivir es algo complicado y comienza el capítulo así que me parece muy interesante y ustedes los voy a leer. En las demás artes se encuentran numerosos maestros en cualquier lugar e incluso hay algunas que los niños, siendo muy jóvenes, han aprendido tan bien que podrían enseñarles. Es decir, hay disciplinas que se aprenden rápido, pero la disciplina de vivir, esa hay que estudiarla durante toda la vida y lo más importante de todo es que esta debe dedicarse a aprender a morir. Ok, entonces, lo que me parece interesante es que, también lo dice más adelante, no solamente aprender a vivir es algo complicado, sino te dice que muchos de sus amigos o maestros, creo que se dedicaron a querer aprender a vivir, no es que hayan llegado a una fórmula, no llegaron a como, ya sé cómo vivir. Dicen que como que es que sigue siendo muy difícil aprender a vivir, pero lo estoy intentando. E intentarlo es suficiente. Y aquí yo tengo una pregunta, una duda con el señor Séneca. Que creo que justamente también lo dice Platón, o Sócrates en boca de Platón, que dice como que la filosofía es este arte que te ayuda a aprender a morir. Pero ¿qué es este aprender a morir? O sea, creo que suena muy bien saber decir como que es que tienes que aprender a morir. Es como que, pero, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Creo que simplemente se refiere a esta cuestión de aceptar la muerte. Aceptar la finitud que tenemos todos nosotros como seres humanos y decir, ok, en algún momento vamos a morir, no sabemos cuándo, y cuando llegue, espero tener esa paz, si quieren, en el corazón, para aceptar que esto está pasando, si es que llego a darme cuenta, ¿no? Porque puede ser tan repentino que a lo mejor no te enteres, ¿no? Es una frase poderosa, pero tengo yo ahí mis dudas. O sea, ¿qué significa? ¿Qué otra cosa? ¿Qué más significa aprender a morir? ¿Es simplemente la aceptación? ¿Es dejar tus asuntos en buen recaudo? ¿Es dejar tus pendientes o no tener pendientes antes de dar el último suspiro? ¿Qué significa? Me hubiera gustado saber un poquito más de eso, ¿no? Luego te dice que justamente los sabios, los que aprenden o los que intentan aprender esta ciencia de vivir, para ellos su vida es larguísima, porque cada momento fue para ellos mismos. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, justamente porque hay muchas veces, en muchos momentos en los que Séneca le recomienda a este Paulino como que piensa en ti, vive para ti mismo, no seas como el ignorante vulgo o los, vamos a decir, la gente que no tiene conciencia o que está dormida, desperdiciando su vida, que vive para los otros, ¿no? Piensa en ti, piensa en ti. Y justamente lo hablaba con Iván y le decía como que, pero es que esto me parece que es una cuestión como individualista, ¿no? Como pensá en qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú necesitas y seguir ese camino. Que no te importen los demás. Pero bueno, Iván me dijo algo muy interesante, que es justamente en la cuestión de los romanos, de la filosofía antigua, no existía todavía esta como figura o definición de lo que uno era como del individuo. El individuo como separado de todo. Separado de todo. Soy yo, Joaquín, y nadie más. O sea, todo lo demás me es ajeno. Mi familia, mi madre, mi esposa, mis hijos, mi país, mi ciudad, mi zona, mi barrio, mi edificio. Él decía como que sí, claro, uno tenía que pensar como que en sí mismo estaba necesariamente involucrado a un cierto tipo de, vamos a decir, comunidad. No llegamos más en el asunto, pero me parece algo muy interesante, justamente, o sea, también entender que la presencia que tiene uno tiene repercusión en alguna comunidad, en algún entorno, la familia, el trabajo, los amigos, ¿no? Y es como que pensar en uno mismo también, no quiero decir que involucre pensar en esos otros, pero creo que no involucraba desde un punto de vista
que puede ser tan radical y tan egoísta hoy en día, que es como que listo, me voy mañana a Brasil o a donde quiera y me olvido de todo y dejo todo atrás, sino una cuestión más de encontrarse a uno mismo, entender para qué, cuál es la labor que quiere hacer, pero esa labor siempre entendiendo que está ligada a una polis o a una comunidad o a algo, a un cierto tipo de comunidad de la cual no estoy separado. A eso me voy. Y me fui. Va. Hablando ahora sí de los ocupados, te dice acá. Muchos de los que están atrapados por la supuesta felicidad se lamentan, ya en medio de la multitud de sus aduladores, en el despacho de sus asuntos o entre las demás miserias disfrazadas de honores, diciendo que no se les permite vivir. Y qué extraño que no se les permita. Todos aquellos que se acercan a ti te alejan de ti mismo. Volviendo a esta cuestión del divino gusto o desear a lo mejor un puesto de trabajo que lo deseabas, no entendiendo bien por qué, a lo mejor porque te daba un tipo de satisfacción o cubría una necesidad o cubrir una falta que a lo mejor tenías y entender que esa decisión tiene un costo que te está pesando mucho y es un puesto, y esto puede ser un puesto de trabajo, puede ser una beca en el extranjero, puede ser irse a una ciudad, puede ser tener una pareja que a lo mejor es envidiada por todos, ¿no? Es como que esta labor o este emprendimiento en el que me he metido me está costando mucho, ¿no? Y esta miseria vestida de honor, es decir, todos quisieran ese puesto, pero cuando están ahí dicen no, en realidad no saben lo miserable y el costo enorme que tiene esa cosa, ¿no? Muchos se quedarán ahí porque justamente esas miserias están vestidas de honores. Esas miserias son envidiadas por todos. Y dice, ¿cuándo se acabará? Como que solo piensan cuándo se va a acabar este momento. Porque dice todo, habla de algunos ejemplos de unos labores y te dice así como que que está pensando así como que ¿cuándo se va a acabar el día? Y dice, si tú vives así, o sea, si tú vives, ¿cuándo se va a acabar el día? O sea, ¿en qué momento se va a acabar el día? ¿En qué momento voy a dejar de trabajar? ¿En qué momento voy a dejar de estar hablando con esta persona, con mi jefe? Voy a convivir con mis colegas de trabajo. Si tú estás pensando así, estás consumido por el deseo. Estás hastiado del presente y estás siempre consumido por el deseo de lo que viene, de lo que viene. Y justamente eso es por lo que decía Séneca, que es como que los ocupados son los más miserables, porque están siempre hastiados del presente. O sea, ya no quieren estar aquí, están pensando en la siguiente actividad, en la siguiente actividad, en la siguiente actividad, y nunca están presentes. Y si nunca están presentes, nunca están viviendo, están desperdiciando este tiempo de vida en cosas... Mala, tal vez la redundancia, pero que no son, a lo mejor, que no son, miren, lo voy a poner así, que no son lo que ellos en realidad quieren. Son lo que les han dicho que quieran o son lo que se ve bien o lo que se debería querer en ese momento de su vida, ¿no? Vivir hastiado del presente, vivir en esa ocupación constante es algo que el señor Séneca diría, es que tu vida es una mierda, tu vida es una mierda. Hermano, la estás cagando. La estás cagando. Y eso yo creo que nos señala a muchos. Pero bueno, estoy intentando hacer un podcast, así que estamos en el intento, ¿no? Ok. Entonces, yéndonos al capítulo ya 8, voy a avanzar un poco más. Vuelve a hablar del tiempo. Habla que perdemos el tiempo porque no es algo corpóreo. Es algo que no se puede contar. No son como, vamos a decirlo así, no son como arroces que puedes contarlos, puedes pesarlos, puedes medirlos y decir, ok, tanto se echó a perder. El tiempo no. Te dice, se engañan al notar que el tiempo no es algo corpóreo ni perceptible a la vista y por ello lo consideran insignificante y sin valor. Es fácil administrar
lo que es seguro, aunque sea poco. Por aquello cuya duración ignoramos, debe cuidarse con mayor diligencia. Pero aquello cuya duración ignoramos, debe cuidarse con mayor diligencia. Y es justamente el tiempo. Justamente lo que nos está diciendo aquí es que tenemos que cuidar el tiempo porque no podemos verlo, no podemos medirlo y peor aún, no sabemos cuánto tiempo nos queda. La edad sigue su camino, sin regresar ni detenerse. No hace ruido ni avisa de su velocidad. Pasa en silencio. ¿Y qué se deduce de esto? Que mientras tú estás ocupado, la vida huye con rapidez. Y cuando llega la muerte, quieras o no, es inevitable que te desocupes. Esta frase me parece así de 10. De 10. Me parece impresionante. Cuando llegue la muerte, es necesario, quieras o no, es necesario que te desocupes. Tú que vives la vida ocupado, que a lo mejor no le das tiempo, qué sé yo, a tus hijos, a tu salud, a comer bien, a cocinar bien, o a hacer deporte, o a tu grupo de amigos. Tú que vives ocupado todo el tiempo, necesitas saber esto. Cuando llegue la muerte, cuando llegue la señora de capa negra con una hoz en la mano, te vas a tener que desocupar. Sea lo que sea que estés haciendo. Estás trabajando, estás en llamadas, estás en constantes reuniones, estás en, videoconferencias. Cuando llegue la muerte te vas a tener que desocupar. A él no le puedes decir, te atiendo en 5 minutos, te atiendo en 10 minutos. Te vas a tener que desocupar. Es esa cita inaplazable. Y el ocupado no se da cuenta de esto. La vida corre, el tiempo corre, silencioso, sin decirte nada, y de repente tu rodilla se chinga a cierta edad, tu espalda te molesta, se te cae el pelo, y no te das cuenta porque estás ocupado en otras cosas. Los ejemplos a lo mejor que he dado pueden llegar incluso a ser estéticos o superficiales. Hablemos de otra cosa, la relación que tienes con tus padres, la relación que tienes con tus hijos, la relación que tienes con tus amigos. ¿Quieres otra cosa? La relación que tienes con tu comunidad, con tu ciudad, con lo que tú quieras, las cosas que a lo mejor tú quieres y que consideras que son importantes para ti, el legado que quieres dejar, las cosas que quieres hacer sin morirte, se van a empezar a ir, se están yendo silenciosas mientras tú estás ocupado. Y cuando llegue la calaca, tienes que desocuparte. Tienes que atenderla a ella. Vale, que me voy por las ramas. Capítulo 9. El tiempo se escapa. Si no lo ocupas y aún ocupándolo, sigue su curso. Por eso debemos contrarrestar su velocidad con la rapidez de aprovecharlo, atrapándolo con urgencia, como si se tratara de agua de un arroyo que al pasar la corriente deja su cauce seco. Entonces, hasta aquí me parece, no quiero decir contradictorio, pero me parece complicado lo que hace este señor. Es claro que te está diciendo, estás perdiendo el tiempo. Y a la vez el tiempo se va, entonces aprovechalo. Pero no seas de los locos que están ocupados todo el tiempo. ¿A dónde chingados me voy entonces, señor Séneca? O sea, ¿qué quiere que haga? ¿Que haga cosas o que no quiere que haga? No, quiero que entiendas que tu vida se está yendo y quiero que entiendas que en algún momento, sin saber cuándo, esta vida puede acabar. Quiero que seas consciente de ese tiempo y de lo que vas a vivir. O sea, la manera en la que tienes que vivir a partir de ahora sabiendo que tu tiempo es limitado. ¿Sí? Deja de buscar honores que son miserias, que los quieren todos, pero tú lo quieres porque lo quieren todos, no porque sea lo que tú quieres. Deja de preocuparte por que los otros no te dan bola. Deberías preocuparte porque tú no te das bola. Y a lo mejor entender qué cosas son las que te quieren, las que te generan valor y dedicarte. No quiero decirte solamente a eso, a lo mejor, porque hay que comer, hay que trabajar, pero darle importancia a estas cosas también. Porque se nos va la vida, ¿no? Creo que este capítulo es buenazo también. Me voy a dedicar un poquito. Capítulo 11. ¿Qué dice el señor Séneca?
Si tuviera que demostrar con ejemplos y argumentos lo que he planteado, se me ocurriría mucho para evidenciar que la vida de los ocupados es brevísima. La vida que viven realmente los ocupados es brevísima. Más adelante te dice justamente que los ocupados viven en angustia por el presente, porque el presente es algo que es complicado, ¿no? Dice, el tiempo se divide, o la vida se divide en 3 tiempos: presente, pasado y futuro. El presente es un poco efímero. El presente está pasando ahorita. Es algo que no se lo puede atrapar y a lo mejor disfrutar cabalmente, si quieren. A lo mejor en un transcurso de un día podríamos hablarlo, no sé. No, pero el presente como que ahorita. Es algo complicado que se nos escapa un poco de las manos, ¿no? Creo que pensar en eso incluso te genera un tipo de ansiedad. Dice, el futuro para los ocupados les produce ansia, porque es como que una desesperación de no saber qué voy a hacer, qué va a pasar mañana. Vivir todos los días, al día a día, sabiendo como que no sé qué va a pasar mañana, no puedo planificar mi futuro, ¿no? Y el pasado, dice, les trae siempre memorias amargas de su pasado. Y creo que acá, bueno, te lo dice, no se atreven a recordar el pasado por los vicios. En su momento se filtraron con el disfraz del placer, se revelan con claridad en el recuerdo. Creo que alguien, justamente hablando de esta cuestión, otra vez, voy a poner pesado, pero de la cuestión de que uno está ocupado todo el tiempo, evita planificar su futuro, que lo dice Séneca, o sea, alguien sabio, va a su pasado para recordarlo con ese placer del recuerdo, si quieren, con esa nostalgia. Y tal vez no, la palabra no es nostalgia, pero a mí me parece como que esta capacidad de recordar y volver a ser alegre por lo que, alegrarse de lo que uno ha recordado, o entender ese pasado con esa sabiduría de, porque hay pasados que a lo mejor, o sea, no son algo que a algunos les guste recordar porque dicen, no, fui muy imbécil, o era un niño, o era un tonto, o no sé. O a lo mejor me he dedicado mucho a mis vicios y no quiero recordar ese pasado. Entonces, pensar en ese pasado justamente puede ser muy amargo para muchas personas, ¿no? Pero lo que dice Séneca, esta cuestión de el sabio es el que puede ir a su pasado tranquilamente, tanto a los recuerdos, yo pensaría recuerdos buenos como malos, y ver los malos como a lo mejor lecciones, si quieren, que me vaya por una cuestión, digamos, típica. O también irnos porque a lo mejor hay cosas que no necesitabas aprender y solo fueron muy culeras en tu pasado. Y decir a lo mejor como que, ok, también yo creo que vale cerrar capítulos del pasado, no volver a retomarlos necesariamente, o sea, todo el tiempo. Pero creo que hay que aprender a cerrarlos, es decir, hacer un luto por esos recuerdos del pasado. Decir, ok, esto que me pasó estuvo muy mal, no tengo la culpa. Entender, llegar a lo mejor a verse a uno mismo con esa autocompasión de lo que sea que haya pasado. A lo mejor dices, no, es que sí fue mi culpa. Ok, pero eres consciente. O sea, a lo mejor fue mala suerte, a lo mejor no eras consciente en ese momento. O bueno, fue tu culpa. O a lo mejor por otro lado no fue tu culpa. Eso es lo que me quiere decir. Es algo que te pasó a ti. Es algo que te hicieron, que estuvo muy horrible. Y bueno, entender que no es tu culpa y tratar de que esa cuestión no maneje tu vida, ¿no? Pero este ejercicio de volver al pasado, de saber, a lo mejor esto puede pasar desde muchos ángulos, me he ido a un lado muy oscuro, pero puede ser desde muchos ángulos, desde he elegido una carrera equivocada, he elegido a la pareja equivocada, he hecho cosas que no quería hacer y que no me han obligado, pero me ha conducido esta marea de la presión familiar o social hacia lo que tenía que hacer, a lo que me han dicho que tenía que hacer. Y no quiero recordar eso. Y es como que, bueno, no, es que justamente el sabio es como que, no quiero decir que saca un aprendizaje de todo, pero creo que poder ir a ese pasado, por lo menos si quieren para cerrarlo, es una cuestión muy sana, incluso mentalmente, ¿no? Incluso, yo diría más bien, sobre todo mentalmente, como decir, ok, está bien, ese pasado ya no me define, lo estoy repasando, y puedo acudir a él a lo mejor cada vez
con más esperanza o con más compasión, incluso quisiera decirlo. No siento que sea una cuestión tampoco de una sesión o de una cuestión que se vea, que se pueda solucionar en ni siquiera 10 sesiones con un psicólogo. Hablo desde mi experiencia. Yo creo que es una cuestión que se va haciendo con el tiempo. A veces es importante o hay un momento en el que no quieres pensarlo porque estás pensando en otras cosas o quieres madurar, quieres esperar que ese pasado madure, verlo con un poquito más de perspectiva. Y creo que conforme uno va repasando los errores que ha tenido en el pasado, los va, siempre y cuando, no sé, siento yo, vaya mejorando esa perspectiva, uno puede recurrir a esos errores del pasado de una manera más, les digo, más sabia, vamos a ponerlo así. Justamente con una perspectiva mucho más clara de, oye, yo era a lo mejor alguien que no era consciente, era un niño, era muy pequeño, tenía miedo, no sabía qué hacer, pensaba que esta era una decisión definitiva. Y uno va entendiendo con esa perspectiva de que, bueno, está bien. O incluso cometiste un error, ¿ok? Tenías todos los datos y aún así quisiste esto por terco. Está bien, a veces soy así, también soy terco, ¿no? Este autoconocimiento para entender de, ok, esto se cometió ese error, pero no es el fin del mundo. La vida sigue. La vida me ha dado este chance de poder seguir. O poder por lo menos elegir ahorita como que quiero otro camino, ¿no? Y dice, el sabio entonces, volviendo a lo de Séneca, puede ir a su pasado. Déjense los leo. Pero los días del tiempo pasado, siempre que los desees, estarán a tu disposición, permitiendo que los traigas ante ti para reflexionarlos según tu voluntad. El repaso de toda la vida pasada solo es posible para las mentes tranquilas y sosegadas. Solo eso ya has podido dominar tu mente, entender a lo mejor ciertas verdades sobre lo que tú eres. Puedes ir a tu pasado de una manera más tranquila y más sosegada y estar en paz. A ver, voy a leerles este párrafo que lo he subrayado. Del capítulo 11. El tiempo presente es tan breve que algunos incluso afirman que no existe, pues siempre está en movimiento veloz, corre y se precipita, y deja de ser antes de que lo podamos asir. Tan imposible de detener como el movimiento de los astros y el orbe. Ojalá pudiéramos detener el movimiento de las estrellas. Si puedes hacer eso, puedes detener el tiempo. No podemos. El tiempo corre, el tiempo sigue avanzando. Por lo tanto, los ocupados no disfrutan más que del tiempo presente, que es tan efímero que no alcanzará a ser comprendido. Y aún ese tiempo se les escapa mientras están distraídos en múltiples cosas. Gracias, señor Séneca. Nos está diciendo hasta aquí que si vives ocupado, si vives sin pensar, la estás cagando. La estás cagando. No estás viviendo ni tu presente. El futuro te está consumiendo en locura y el pasado nunca vas a volver a ir. Y es algo, por lo menos para mí, es algo triste. Justamente en el siguiente capítulo te dice que el hombre sabio no solamente es el que puede ir a su pasado, también, sino dice, cuando al hombre sabio le llega su último día, es decir, el día en que lo visita la calaca, él dice va a ir seguro, con paso firme, no se va a detener, no va a huir, va a avanzar hacia la muerte con paso sereno y decidido, ¿no? A lo mejor también sabiendo que ha vivido con conciencia y también, vamos a ser sinceros, dentro de sus limitaciones y dentro de su ignorancia, pero con la mayor conciencia que ha podido vivir, es decir, haciendo el mejor esfuerzo. Y acá, en el capítulo 13, es donde suelta ya la última bomba de a qué se refiere. Entonces, como que, a ver, carnal, no pierdo el tiempo, pero si me estás diciendo que vivo ocupado haciendo todas las cosas algo, también estoy cagando. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y te dice, sé ocioso. Sí, señores, el señor Séneca nos dice, seamos ociosos, pero un ocio consciente, un ocio sabio, ¿no? Ahora dice,
ocioso no quiere decir como que perder el tiempo sin que te des cuenta. O perderte en la cuestión de los vicios que no te dan ninguna utilidad. Justamente porque dice, ese tipo no es un ocioso. Porque dice, ocioso es aquel que conoce lo que es el ocio, pero quien necesita que otros le adviertan sobre sus propias acciones corporales apenas está medio vivo. ¿Cómo podría entonces gobernar su tiempo? Alguien que se deja llevar por sus pasiones, por sus gustos, por el desenfreno, del exceso en cualquier cosa que sea, dicen, no, es un ocioso, no está viviendo, no se está dando cuenta de en lo que está gastando su tiempo. Si otro te tiene que decir, oye, estás gastando mucho tiempo de tu vida trabajando, o estás gastando mucho tiempo de tu vida en la bebida, o en las fiestas, o en algún tipo de adicción, es como que si otro te lo tiene que decir y tú no eres consciente de eso, dice, no, lo siento, no eres. Séneca diría, no es un ocioso, porque el ocioso sabe el valor del ocio, sabe que a lo mejor, y esto me parece fantástico, o sea, creo que un sabio sabe el valor del ocio, sabe que no hacer nada también es algo bueno. Y me vi un video de es el hermano de Diego Rusarín, se me fue el nombre ahorita, pero es el que hace clases de filosofía y todo, y tenía un video que lo vi hace poco como que decía el valor de no hacer nada, cómo tu cerebro se calma en el silencio, cómo tu cerebro se regula al momento de que no tiene tantos estímulos, que ahorita vivimos estimulados por todo lado. Cómo tu cerebro se va calmando o incluso se sana a sí mismo cuando no haces nada. Y el valor de no hacer nada. Ahora, yo pensaba que esta cuestión iba por este lado. O sea, como que ser ocioso. O sea, entender que dentro de tu tiempo, que tienes que ocuparlo, tienes que trabajar, tienes que atender a tu familia, tienes que atender a lo mejor a tu pareja, un montón de responsabilidades que tienes en tu vida. Entender que hay un momento donde tienes que ser ocioso o tienes que dedicarte al ocio. Ahora, ese ocio consciente puede ser algo que yo te diría incluso que esté fuera de la cotidianidad en la que vivimos. No diría que el ocio es meterse en TikTok 3 horas, porque justamente estamos haciendo lo que creo que TikTok espera de nosotros, o echarse una maratón de series, ¿no? Porque es justamente que yo creo que también Netflix o HBO o lo que sea está esperando de nosotros como consumidores. El ocio es hacer otra cosa, tratar de irse, a lo mejor por otro lado, si quieres ponerte a leer, si quieres ponerte a dibujar, ponerte a escribir, ponerte a hacer otra cosa que a lo mejor no te da ni siquiera un gramo de ganancia, vamos a decir, o algo que dices, es que esto me parece inútil, pero a mí me gustaba dibujar o escribir cuando era niño. Sí, pero es que ¿para qué voy a perder 3 horas escribiendo para algo que nunca voy a publicar o algo? Porque no importa, no importa, es algo que a lo mejor salí de esta lógica. Trata de experimentar otro tipo de cosas que a lo mejor te gustan, pero es que esto parte, y es que la filosofía de Séneca también parte de esta cuestión de conócete a ti mismo y empezar a conocer qué es lo que quieres. ¿Qué es lo que quieres afuera de lo que te han dicho que deberías creer? Afuera de lo que todo el marketing de todas las empresas te ha dicho, esto es lo que te debería gustar, esta es la vida que deberías tener, ¿no? Bueno, y aquí es justamente el punto en donde yo rompí con la conclusión que me dio Iván, tú lo conoces, el celoso filosófico, o como de Filocat, más bien. Tiene una lectura mucho más profunda de Séneca, pero dice, claro, Séneca lo que al final te dice es como que dedícate a la filosofía. Ese ocio, más allá, es dedicarse a la filosofía, a pensar todas las cosas, pensar en las primeras causas y en las últimas consecuencias, en los primeros porqués y en los últimos, si quieren, para qué o porqués, de todo, de los libros, de la vida, del arte, de las empresas, de la filosofía incluso, de la escritura de las series de Netflix, de la TikTok, o sea, la filosofía. Pensar en las primeras causas y las últimas consecuencias, las últimas causas también, de todo. Pensar en todo, ¿no? Eso es lo que te dice Séneca. Es como que, bro, le dice a se me fue, ¿a quién le dedicaba las letras? A Paulino. Es como que le dice, dedícate a la filosofía. Ahora, yo no creo que le diga así como dedícate, sé filósofo de
de escritorio, ¿no? O de profesión. Sino, oye, sacate tiempo en tu vida para dedicarte a repensar cosas que son del ámbito de la filosofía. Bueno, la filosofía no quiere decir así como vamos a pensar en cuántos ángeles entran en la cabeza de un alfiler y cosas así, sino a lo mejor cosas que te intervienen a ti, que te importan a ti, que te tocan a ti. Y lo que te estás diciendo ahora, por ejemplo, este ejercicio de Séneca de pensar qué estoy haciendo con el tiempo que se me ha dado de vida, es un ejercicio filosófico. ¿Qué estoy haciendo con las habilidades que he desarrollado o que me ha dado la naturaleza? ¿O qué estoy haciendo con las pasiones que a mí me mueven profundamente, más allá de querer ver TikTok 3 horas? Sino cosas que a lo mejor son más profundas, que están fuera de esta lógica productiva, pero que a mí me gustan. Va de vuelta, dibujar, pintar, sacar a pasear a tu perro, irte de caminata, manejar bici. Ese tipo de cosas, ¿no? Y agarrando recta final. Últimos 5 capítulos. Estamos en capítulo 14. Tuve un error. Este libro es el capítulo 15, pero ¿qué importa? Ok. Me fui por las ramas un poco. Lo que quería decir es que justamente aquí hay esta ruptura en la conclusión que yo tengo sobre lo que escribe Séneca y la conclusión que me dijo Iván sobre lo que dice Séneca, ¿no? Porque según Iván dice como que le dice dedícate a la filosofía. Sé ocioso, y los ociosos son los sabios que se dedican a la filosofía, que se dedican a pensar de este tipo de cosas, ¿no? De todo. Y justamente aquí Séneca habla de que hay labores que son inútiles, y justamente una de esas labores es querer saber, se los pongo así en lenguaje sencillo, tener datos curiosos o estudios que a lo mejor no se pueden comprobar y que pueden ser inútiles. Les doy los ejemplos para que más o menos me entiendan de lo que estoy hablando. Entre los griegos, investigar cuántos remeros tuvo Ulises, si se escribió primero la Ilíada o la Odisea, o si ambos libros tienen el mismo autor, eran ejemplos de esta enfermedad de una curiosidad inútil. Y yo aquí entro en esta disyuntiva porque digo, ok, entonces, ¿cómo voy a saber cuál es esta? ¿En qué momento me estoy dedicando a la curiosidad inútil y en qué momento me estoy dedicando a la curiosidad que sana? Porque sí, yo también me sé un montón de datos curiosos que son a lo mejor irrelevantes o una curiosidad inútil. Mira, vamos a poner acá, porque yo no sabía que el señor Séneca fue el creador de en la bañera, ¿no? De la cual se inspiraron no solamente series o bueno, una escena en una película de mafia italiana, no voy a decir nombre para no spoiler. Sí, El Padrino 2, no me jodan. Hay una escena, no voy a decir nombres, sí, ya. Que se inspiró también en Marat, si no estoy mal, que fue un escritor francés en la época de la Revolución. Datos curiosos. ¿Cómo sé qué datos curiosos son buenos, qué curiosidad es inútil, qué curiosidad es útil? Supongo que depende de cada uno. Y supongo que también en cierto punto, o yo por lo menos yo lo podría definir de esta manera, como cuestiones que a lo mejor, no quiero decir que no tengan utilidad, porque no entiendo por qué todo tiene que ser necesariamente útil o que te dé dinero. Me voy de ese lado. Pero la curiosidad que yo considero que es algo inútil es empezar a pensar en cosas que a lo mejor no se pueden comprobar, debates que a lo mejor son inútiles en cierto momento porque no se puede comprobar, y empiezan a fantasear sobre supuestos que no se pueden comprobar. Me voy con la Tierra plana, me voy con la cuestión de los reptilianos, me voy con que los extraterrestres dominan el mundo. Bueno, no sé, hermano. O sea, no sé. No hay biografía hay bibliografía, hay videos, hay evidencia. Ok, pero no se puede comprobar. Y en todo caso, que sea un reptiliano el que nos está gobernando, es como que cambia algo. Hoy en día mi manera de ni siquiera percibir el mundo, porque sí, o sea, como de actuar frente al mundo, puedo tener un cambio a partir de esto. Voy a salir con mi pancarta de abajo los reptilianos. No, ¿me entienden? Creo que lo que te dice Séneca es como que, a ver, ¿qué te puede ayudar? Y vuelvo a esta frase de
Deberías estudiar las cosas que te ayudan a vivir un poco más consciente de ti mismo o que aprenden o que te ayudan a entenderte a lo mejor a ti mismo o a entender mejor tu entorno. Ahora me van a decir, los reptilianos se me vayan a entender mejor. Pues no, pues hermano, porque no te ayuda a tener un mejor impacto sobre tu entorno si es lo que quieres tener, ¿no? Porque ahora sí, yo me voy a poner a investigar y voy a decir, sí, ahora sí, los reptilianos, bla, bla, bla. Pero, ¿y luego qué hago con eso? ¿Me entiendes? O sea, como, ¿de qué me sirve a mí, por ejemplo, saber cuántos remeros tuvo Ulises en la Odisea? ¿Puedo comprobarlo? No. Entonces, es como que sí, justamente, ¿de qué te sirve? Me parece que va un poco por ahí. No quiere decir que también, justo con esto, deseche todas las obras artísticas, porque creo que te dan un placer estético más profundo que entender ese tipo de cosas. O por lo menos yo lo veo así. Antes de que se me vaya la olla. Ok, entonces, ahora, aquí sí, claramente. Pero después de ese, como breve paréntesis, Séneca lo que sí te dice es como que, a ver, lo que sí, carnal, lo que sí deberías hacer es estudiar a los clásicos. Deberías estudiar a estos sabios que han venido, que nos ha dejado la humanidad. Deberías estudiar a estos sabios para tener una vida más rica. Y creo que eso se engancha mucho con la cuestión de lo que yo estaba diciendo de la cuestión del arte, ¿no? Es por algo que existe clásicos de la pintura, es por algo que existen los clásicos del cine, es por algo que existen los clásicos de literatura y de lo que tú quieras. Es por algo que existen los grandes artistas que han creado cosas o grandes intelectuales que han creado obras que han trascendido el paso del tiempo. Y te dice, ándate ahí, hermano. La riqueza que vas a encontrar ahí no es una riqueza monetaria, pero es una riqueza que no te la puedo explicar, pero es algo que es hermoso. Si te das la chance de abrir tu mente y tu corazón a experimentar eso que muchas personas en el transcurso del tiempo han dicho, sí, son unos clásicos. Entre esos, nuestro amigo Séneca, ¿no? Séneca es uno de los clásicos de la filosofía estoica. Dice, gracias a su esfuerzo de estos sabios, somos inducidos al conocimiento de grandes verdades sacadas de las tinieblas y llevadas a la luz. Ninguna época nos está vedada. A todas podemos acceder, ¿no? Conocer historia, por ejemplo. Si tenemos la grandeza, y chéquense esta frase, si tenemos la grandeza de espíritu para trascender los estrechos límites de la imbecilidad humana, tendremos un vasto espacio para expandirnos. Podremos dialogar con Sócrates, debatir con Carneades, hallar sosiego con Epicuro, vencer la inclinación humana con los estoicos, trascenderla con los cínicos y caminar junto a la naturaleza en compañía de todas las edades. Gracias, señor Séneca, por tanto. Y esto es que lo que me parece, bueno, esta pregunta no se la hice a Iván, pero esto me parece fantástico. Me parece que Séneca tal vez no era solamente un estoico, sino era un ecléctico, un tipo que pensaba y sacaba ideas de todos. A lo mejor sí sacaba un poco de los estoicos, pero si te dice aquí, anda con Epicuro, que es el filósofo que habla del placer. Anda con los cínicos, que son como básicamente los abuelos de los anarquistas, y trascende y trata de entrar en calma de tus pasiones con los estoicos. No te está diciendo conmigo, ¿no? O con mi escuela que yo he seguido tan arduamente. Dice los estoicos. Te está hablando de los estoicos como que te está hablando de, qué sé yo, de equipos de fútbol. Alguien que ama el fútbol te diría, ay, este es tan bueno, pero jugaba en este equipo, y este es otro que jugaba tan bueno, pero estaba en otro equipo. Yo no, a mí se me hace que Séneca no era de un equipo, no era de los estoicos, pero era un tipo que sacaba ideas de todo lado porque le gustaba. Y de repente decía, oye, Epicuro tiene esta gran filosofía y me la banco y me encanta. Y yo también me la voy a aplicar en mi vida. Y Zenón de Sitio tiene otro tipo de filosofía y también me la banco y me encanta y también la voy a aplicar en mi vida. Y charlar con Sócrates, y charlar con Platón, y charlar con el Quijote, ¿no? Y con los clásicos. O charlar con Monet, viendo las pinturas que él tiene, es algo que te enriquece desde otro punto de vista, ¿no? Desde un punto de vista, si quieren, espiritual. Y esta frase me parece fantástica. Entonces, sí, ¿no? ¿Cómo es posible que en este breve y efímero tránsito del tiempo no dediquemos nuestro corazón a aquello que es inmenso, eterno y que se comparte con los mejores? Tenemos tantas cosas que ha creado la humanidad que son hermosas,
que nos quitan el aliento, que nos asombran a otra manera. Y ni siquiera si quieres eso solamente. Podemos encontrar el asombro en la naturaleza, podemos encontrar el asombro en una hormiga. Y también podemos encontrar el asombro en una charla con Sócrates o con Hamlet en Shakespeare. Pero te dice, y esa parte me encanta, si podemos cruzar esos estrechos límites de la imbecilidad humana. Y por eso también me encanta Séneca, porque es como que se atreve a decir, sí, somos imbéciles, somos bien cojudos. Nos dejamos llevar por las pasiones, nos dejamos llevar porque nos encanta la joda, porque nos encanta el trago, porque puta, no podemos tomar un trago y nos tomamos 20. Pero si podemos pasar esa estrechez, o sea, dejar de vivir como quieren que vivamos o dejar que yo elija la vida que quiera tener y no la que me han dicho que debería tener. Y paso ese estrecho límite de mi imbecilidad y me animo a perseguir otro tipo de cosas que son más difíciles a lo mejor entender, pero que son más profundas. Vas a tener una riqueza increíble. Va. Te dice, entender a estos sabios te va. Luego cita Zenón, Pitágoras, Demócrito, Aristóteles, Teósfato. Bueno, todos griegos, ¿no? Dice, ellos están dispuestos a recibirte a cualquier hora del día, tener una conversación con ellos. Ninguno de ellos te forzará a la muerte, pero todos te enseñarán a morir. O si quieres ponerlo desde otro punto de vista, todos ellos te van a enseñar a vivir desde algún punto o de alguna manera, o te van a dar un consejo, una riqueza que te va a ayudar a vivir más ligero. ¿Qué quiere decir? O qué es lo que yo creo que quiere decir, justamente lo que viene diciendo, a vivir más tranquilo, ¿sí? No con esta euforia o no con esta ira a lo mejor o de esta desesperación o esta ansia que tenemos constantemente, sino a vivir de una manera más tranquila. Y yo creo que no es coincidencia que esta edición justamente se ponga la brevedad de la vida primero y como segundo libro ponga sobre la tranquilidad del alma, porque primero yo creo que lo que la filosofía de Séneca te decía, como que sí, estamos perdiendo tiempo, pero ahora tranquilo, tienes que vivir, la mejor manera de vivir es una vida tranquila, no es una vida dedicada a cierto tipo de placeres, a otro tipo de placeres que te dan más riqueza. Y justamente siguiendo este punto, ¿no? Te dice como que estudiar a estos antiguos sabios o entender la historia es algo que te llena de riqueza, porque dice, ¿no? Como que el sabio es que puede vivir a lo mejor en más de una época y puede conversar con más personas. Incluso te dice como que solemos decir que no estuvo en nuestras manos elegir a nuestros padres, pues nos los asignó el destino. Es algo que no podemos controlar, lo siento, ¿no? Pequeño paréntesis para entender la dicotomía del control de los estoicos, ¿no? Cosas que podemos controlar y las cosas que no podemos controlar. Y todo lo que no podemos controlar no debería importarnos. Nuestro color de piel, nuestro pelo, nuestra genética, nuestros padres, la ciudad donde hemos vivido, la historia de nuestro país, nuestro continente, todo lo demás, ¿no? Y te dice, no podemos elegir nuestros padres, nos lo da el destino. Sin embargo, habiendo tantas familias de talentos excelsos, hoy podemos de alguna manera nacer según nuestro arbitrio. Estas palabras. Nacer donde queramos, si quieres, así como decía Chabela Vargas. El mexicano nace donde quiere. Y ser mexicano, si quieres serlo, o ser argentino, o lo que tú quieras. Más, creo que no se está yendo por ese lado. Yo creo que más que nada te está diciendo como que adoptar los padres que tú quieras. Entender la vida de admirar a alguien por lo que ha hecho y decir, yo quiero entender la sabiduría y a lo mejor ese va a ser mi padre espiritual o va a ser mi padre intelectual, ¿no? O mi madre. Elegir a quienes queremos seguir, ¿no? No podemos elegir a nuestros padres, pero podemos elegir a quienes queremos seguir, a quienes admiramos, ¿no? Que son un montón de sabios. Y dice justamente, el sabio es el único que se escapa de las normas que rigen la condición humana. A él le sirven todas las edades como si fuera un dios. Comprende el pasado mediante la memoria, aprovecha el presente y planifica el futuro justamente a partir del estudio de estos sabios, ¿no? O el estudio de lo que les han dicho estos sabios de cómo se tiene cómo puede uno vivir la vida. No desde el hecho de decirte qué hacer en qué momento o en qué etapa de tu vida. ¿Tienes 35? No, deberías ahorita ser gerente del banco, ¿ubicas? No, sino justamente desde este punto de vista de vivir tranquilo. Enfócate en lo que puedes controlar.
no te frustres, no seas muy malo contigo por los errores que has cometido en el pasado. Te dice, en cambio, aquellos que olvidan el pasado, descuidan el presente y temen el futuro, viven una existencia breve y llena de aflicciones. De vuelta, aquellos que olvidan el pasado, que descuidan el presente y temen el futuro, viven una existencia breve y llena de aflicciones. Al llegar a sus últimos días descubren, demasiado tarde, que pasaron mucho tiempo ocupados en lo que al final no tenía ningún valor. Durísimo. Un crack, señor Séneca. Bueno. Se me fue otra vez el tiempo. Es algo apasionante hablar de esto, pero me cansé un poquito. Salud. ¿Qué hora es de todo esto? No te lo puedo creer. Es re tarde. Ok. Ya para la última recta final, si es que todavía algún valiente sigue conmigo, me parece que ya lo último que quiere decir Séneca es hacer otra vez esta crítica a la gente que vive totalmente ocupada. O si quieren, que vive constantemente, creo que pensando en su trabajo. Me parece que es de lo que está hablando aquí Séneca, ¿no? Y es por eso que tal vez también es tan importante en nuestros días lo que tiene que decir Séneca, ¿no? Yéndonos al capítulo 16, ya casi acabando, nos dice esto, ¿no? Si en algún momento sus ocupaciones los dejan libres, se desesperan en la ociosidad sin saber cómo rechazarla ni cómo aprovecharla. Al no tener constancia en sus deseos, saltan de una cosa a otra. Para estas personas los días no son largos sino molestos. En cambio, quienes pasan las noches entre los abrazos lujuriosos de sus amantes o la embriaguez, consideran que las noches son demasiado cortas. Voy a seguir leyendo porque este párrafo me parece fantástico. De ahí surgió la locura de los poetas, quienes alentando las faltas humanas con sus fábulas, inventaron que Júpiter, entregado al adulterio con Alcmena, había alargado las horas de la noche. Hacer a los dioses responsables de los vicios. ¿Qué es sino fomentar tales conductas y dar a las culpas una excusa aceptable bajo el ejemplo de la divinidad? Para aquellos que compran las noches tan caro, ¿cómo no habrían de parecerles brevísimas? Pierden el día esperando la noche y la noche temiendo la llegada del día. Incluso sus propios placeres están llenos de temor e inquietud, pues entre las alegrías siempre se filtra el pensamiento angustioso de lo efímero que es todo. De ese sentimiento nació el llanto de los reyes por su poderío, sin que la grandeza de su fortuna los alegrara. El temor al inevitable final les imponía terror. Por un lado, lo que te dice Séneca, ¿no? Es justamente, hay a lo mejor personas tan ocupadas o tan enfocadas en su trabajo que cuando les das tiempo libre no saben qué hacer con él, no saben a qué dedicarle, salvo a sus vicios, dice, a sus inconstantes vicios, a sus vicios que van saltando de uno a otro o de un lado a otro van saltando esos vicios, que si no es de fiesta se van a la bebida o con los amigos o tienen un grupo solamente para tomar, ¿no? O se dedican a los amantes, a las amantes, dice, ¿no? Y esas noches son tan cortas porque no quieren, piensan todo el día que llegue la noche para salir de fiesta, para descargarse en el exceso, y esa noche es tan corta porque pasa tan rápido y al final uno se queda vacío, ¿no? Habla de Júpiter
que Júpiter alargó la noche porque estaba con su amante y a lo mejor, claro, puede empezar como, no, antes la noche duraba solo 4 horas, pero Júpiter por querer pasar más tiempo con su amante las alargó para que sean, por decirles, no sé, 10 horas de noche, depende del día, pero no importa, ¿no? Alargó la noche para que él pudiera estar más tiempo con su amante. Y dice, esto es fatal, porque ¿cómo podemos pensar que los dioses tienen estos vicios? Y si los dioses pueden hacerlo, ¿por qué no lo haríamos nosotros? ¿Qué somos nosotros ante las cuestiones de los dioses? Que por un lado no me parece del todo mal, ¿no? Ver esta cuestión como que sí, somos humanos. Pecar es humano, caer ante la tentación es humano, ¿no? Pero dedicarse sistemáticamente enfocado a esa perversión o a cometer ese pecado, creo que eso es algo muy humano, ¿no? Y a justificarse, si Dios lo hizo, ¿por qué no lo haría yo? Esa justificación es muy humana, ¿no? Y dice, pero y de ahí es esa patética pelea de los reyes por querer tener el poder, esa patética hambre de los políticos por querer mantenerse en el poder, porque se va a acabar en algún momento, entonces tengo que agarrar todo lo que pueda, porque en algún momento se va a acabar y esto solo va a ser un triste recuerdo. Y es como que, bueno, qué patético, te dice Séneca, vivir de esa manera, ¿no? Qué patético no tener algo más que hacer en tu tiempo libre. Qué patético que no sepas ser ocioso. Qué patético que no sepas manejar tu ocio, que no sepas manejar tus días libres. Qué patético que solo puedas saltar de un vicio al otro. Qué patético que llores porque eso que estás disfrutando se va a terminar. Qué patético. Qué duro, señor Séneca. O sea, como que dice palabras fuertes usted también. Se pasa un poco. Capítulo, este es el 20, entonces sería el 19. Capítulo 18 no lo subrayé mucho. No me pareció nada interesante. Y penúltimo capítulo creo que tiene lo más fuerte para terminar con esta cuestión de los ocupados o de la vida ocupada. Les voy a leer todo este párrafo que es grande, pero que me parece fantástico, ¿no? La condición de los que viven ocupados es desdichada, pero la de aquellos cuyas ocupaciones ni siquiera son propias es aún más miserable. Duermen al ritmo de los sueños de otros, caminan según los pasos de otros, comen según el apetito de otros, incluso aman y odian. Actos tan libres por naturaleza lo hacen obedeciendo órdenes. Amar y odiar algo tan propio de cada ser humano lo hacen obedeciendo órdenes. Si quisieran evaluar cuán breve ha sido su vida, que consideren qué parte de ella realmente les ha pertenecido. ¿Qué parte has elegido tú? ¿Qué parte ha sido tuya de verdad? Por eso, cuando veas a quienes saltan de un cargo judicial a otro ganándose una reputación en los tribunales, no les envidies. Todo eso se logra a costa de perder la vida. Y para que únicamente se registre el año de consulado, sacrifican todos sus años. Podemos hacer una metáfora, ¿no? Justamente para estar un año de gerente, has sacrificado todos los años, has sacrificado todas las amistades, todos tus compañeros de trabajo, ¿no? Después de haber llegado mediante 1000 indignidades a las más altas dignidades. Los alcanzó el amargo desengaño de que todo su esfuerzo no fue más que para grabar un epitafio en su tumba. Está diciendo que hay algunos incluso que han luchado toda su vida por un puesto y cuando han llegado ahí era momento de retirarse o era momento de morir, ¿no? Hablando justamente desde un punto de vista de la política romana, que yo creo que obviamente en algún punto esto pasa en nuestra sociedad, esto pasa a lo mejor en las grandes empresas, y va de vuelta esta cuestión de cuánto te está costando esta decisión que estás tomando, esta decisión que no es consciente, esta cuestión que tú, como dice Séneca, estás soñando los sueños de los otros, estás caminando al ritmo que te dicen los otros y estás incluso amando y odiando a lo que otros, a las órdenes de los otros, ¿no? Tienes que odiar a esta persona, tienes que odiar a este grupo, tienes que odiar a este equipo, a esta nación. No porque lo digas tú, es porque así te lo dicen otros, te lo ordenan los otros, ¿no?
Y esta coartación de tu libertad de poder pensar por ti mismo y poder elegir por ti mismo, es lo que dice, creo que Séneca, que es como que es miserable. Y vivir todavía pensando que uno a lo mejor es alegre en esto, es lo que diría Séneca, que es patético. Fantástico, me parece fantástico. Ya con esto podemos acabar el libro y bueno, espero haber hecho una buena síntesis. O que hayas entendido el síntesis. Sé que me he ido un poquito a la mierda y a las ramas, pero bueno. Este es el último párrafo del último capítulo, el capítulo 20. Acá va de vuelta el 21, pero es un error de la edición, en la numeración nada más. Este es el último párrafo del libro, que me parece fantástico, creo. Bueno, lo marqué por algo y le puse una estrellita, así que yo creo que debe ser bueno. Voy a leerlo y vamos a ver cómo es que este señor Séneca acaba el libro sobre la brevedad de la vida, ¿no? Mientras son arrastrados por otros o arrastran a otros, y mientras mutuamente se roban la tranquilidad, convirtiéndose unos a otros en esclavos de sus ocupaciones, transcurre sus vidas sin fruto, sin placer y sin ningún provecho para su espíritu. Estoy hablando justamente, ¿no?, de esta gente que a lo mejor vive dormida sin saber que la vida se les está yendo, mientras ellos están persiguiendo cosas que ni siquiera ellos querían perseguir. Nadie fija su mirada en la muerte. Todos alargan sus esperanzas y algunos incluso proyectan planes para lo que habrá después de su vida. Grandes mausoleos, inscripciones en obras públicas y ostentosas donaciones para sus exequias. No sé qué es exequias, pero no importa, ¿no? Pero ten por seguro que las muertes de estos hombres pueden reducirse en un espectáculo de antorchas y velas, como si fuera el entierro de niños. No sé a qué iba este final. Obviamente está hablando, ¿no?, de que estas personas incluso se quitan la vida. Entre ellos estamos perdiendo la vida. Entre personas que a lo mejor no somos conscientes porque nos han dicho que tenemos que vivir de cierta manera y actuar de cierta manera, o que tenemos que ambicionar ciertas cosas. Y junto con esta ambición no importa el costo, sino importa el puesto. Es otra vez este honor disfrazado, o esta miseria, perdón, disfrazada de honor. Tenemos que tener y querer y desear esa vida, y tal vez, porque no importa el costo que vaya a tener. Creo que ya lo dijo Séneca, vivir así es miserable. Van a pensar que van a tener una gran trascendencia, van a tener una gran herencia a lo mejor al momento de morir, que serán recordados. Van a morir igual que todos, van a ser olvidados igual que todos. Eso creo que una frase de Borges que me parecía fantástica, que decía así como que nadie salva la muerte, con el tiempo todos vamos a estar muertos. Con el tiempo todos, Shakespeare, Picasso, todos los grandes artistas científicos, Newton, Einstein, ¿no?, todas las grandes nombres que han repercutido en la humanidad, a lo mejor incluso en la historia del universo, que hemos sido tan breves y que a lo mejor vamos a ser simplemente un suspiro, un estornudo del universo, todos vamos a morir, todos vamos a ser olvidados, y creemos que vamos a trascender hacia el infinito, ¿no? Justamente este otro psicólogo, Becker, creo que Beckett, no me acuerdo cómo era, que hablaba de el miedo a la muerte, ¿no? Cómo vivimos justamente tratando de inmortalizar lo que vamos a hacer, ¿no? Tratando de sobrevivir más allá de la limitación que tenemos en el cuerpo. Señor Séneca, te voy a decir, entendé que eres mortal, entendé que tienes poco tiempo de vida, entendé que hay un montón de distracciones alrededor del mundo que te van a evitar de tratar de vivir esa vida, y que es difícil, y que incluso aunque te des cuenta es como que te va a volver a traer hacia abajo esta cuestión mundana, o los deseos te van a volver a arrastrar a lo mejor hacia ese lado que querías evitar. Vale la pena verse con sabiduría, vale la pena intentar cambiar la actitud que queremos. ¿Por qué no? Tratar de vivir una vida que queremos, volver a vivirla. Esto desde un punto de vista de Platón, me parece, que es como que decía como que la vida es cíclica, o sea, la vida va a volver a repetir exactamente como se está repitiendo, y por un lado era
esto como que va a haber un hastío de repetirlo, porque nosotros nunca lo vamos a saber. Pero por otro lado, valdría la pena vivir una vida que tú quieres repetir, ¿no? No que quieres para tus hijos, no que quieres para tu ser amado, que quieres para ti, porque esta es la única vida que tú tienes, ¿no? Es la única vida, el único tiempo que se te ha concedido a este pedazo de materia que va a ser consciente y que puede decidir qué hacer con su vida, ¿no? Y bueno, es algo complicado, es algo potente, me parece fantástico, me parece muy rescatable lo que dice aquí el señor Séneca de tratar de entender tu ociosidad. El ocioso es el que entiende el ocio, el que sabe cómo administrar su ocio. Vivir la vida está entre esto entonces, entre administrar tu tiempo, pero también administrar que va a haber momentos de ocio. Y yo creo, le adjuntaría a esto que tienes que entender que por más de que el tiempo se te está perdiendo, el tiempo está para gastar y va a haber momentos en los que vas a perder tiempo. Yo el otro día, justamente con el anterior video, lo edité y lo edité en un programa que está con marca de agua. Entonces tuve que volver a editarlo en otro programa para sacar la marca de agua. No me informé antes de actuar, fue mi error. Pero también, claro, o sea, me enojé mucho y luego dije, a ver, tranquilo. Vamos a perder el tiempo siempre en diferentes cosas. Solo he perdido 2 horas editando un video. Bueno, no pasa nada. Me tomará más tiempo. Lo sacaré en 2 semanas, a lo mejor el video. Lo sacaré no sé cuándo, pero lo voy a sacar con el tiempo. No es el fin del mundo, ¿no? No es algo tan complicado. Creo que eso es todo. Eso es todo sobre La brevedad de la vida. Librazo, se lo recomiendo. Dudas y preguntas, ya saben. Creo que con esto doy por terminado. Ya no sé qué más decir. Creo que lo he dicho todo. El café me ha durado hasta el final del video. Qué hermoso. Les mando un saludo a todos los que estén escuchando esto. Gracias por escuchar, por más de que sean 2 personas. Se aprecia el comentario, se aprecia el like. En Instagram estoy como Eutimia para hablar de estos temas como de introspección, como Homo Curioso para hablar de justamente de los temas que están fuera de uno. Estoy eligiendo un libro para empezar. Creo que voy a empezar como por política de amador. Quiero experimentar. Quiero leer más cosas de política, pero ese libro lo leí y me gustó mucho, entonces creo que voy a empezar por ahí. Creo que sigo de acá con lecciones de vida de Epícteto en este aspecto de la introspección y de saber cómo de vivir con sabiduría, porque me gusta tratar de entender estas cosas, porque a partir de aquí uno sí toma decisiones para vivir un poco mejor, ¿no? Bueno, no me extiendo más. Gracias por escucharme. Sigan las redes sociales, 12 consultas, ya se las saben. Y nada, un besito. Chao, chao.